Así que ha estado interesantísimo. Seguro que va a haber preguntas y yo simplemente quería hacer esta introducción porque ya veo una pregunta. A ver, adelante por favor. Bueno, yo creo que se me oye. Sí, levanta la hoja. Sí, Jacob, yo te quería preguntar, en el caso concreto de los granos de cebada, si han encontrado diferentes tipologías de granos. Te lo explico porque nosotros hacemos entrevistas a personas mayores de la cumbre, concretamente en la Canaria y en la Cruza, nos han dicho que hasta hace unos límites antes de 60 años la cebada era el grano fundamental con el que se hacía el gofio y era el elemento básico de la población, uno de ellos, y existían, el dato que lo voy a decir de memoria, pero tendría que contrastarlo, creo que hasta 12 diferentes tipos de granos que se utilizaban dependiendo de las condiciones climatológicas del año o del momento, incluso también de las necesidades de la población, de forma que habían granos que nos contaba un señor mayor de Alcusa que prácticamente con la humedad de la noche la causada se desarrollaba y de manera rápida y sin que le afectara tanto la sequedad del verano. Entonces, si esa evidencia, por ejemplo, que ha llegado hasta hace 60 años y de la que tenemos constancia a través de la tradición oral, tú la has podido determinar o algo similar en los graneros colectivos. Entonces, eso lo vamos a intentar responder con el ADN. Lo que hemos hecho es, con nuestros colaboradores suecos, nosotros hemos recogido variedades de cebada de toda Canarias, hemos recogido de Acusa, de toda Gran Canaria y de todas las islas, y ahora mismo se las estamos mandando a ellos para que ellos vayan a hacer la comparación con la cebada aborigen. Y una de las preguntas que tenemos dos preguntas básicas: ¿cuál es el origen? Y cómo se gestionaba la biodiversidad de la cebada, si había distintas variedades de cebada y si había alguna relación, pues si se intercambiaba. Pero eso ahora mismo con los estudios que yo hago de morfología no lo podemos saber, pero una de las respuestas que intentamos obtener con el estudio de ADN es eso, y esperamos que funcione. Pero como nada más que me pareció muy interesante lo que comentaba, ¿por qué se cultiva más cebada que el trigo? Precisamente por eso, porque era muy resistente a la sequía, con apenas precipitación, con un año seco daba fruto y en cualquier tipo de terreno, incluso una ladera, se podía cultivar. El trigo es mucho más exigente, requiere buenos suelos, mejores tierras, más humedad, entonces casi podemos decir que es una preferencia climática. ¿Tienes alguna teoría sobre cómo hacían esta gente para llegar a esos sitios tan inaccesibles que a ustedes les ha costado tantísimo? ¿Cómo encima cargados con grano que no me lo consigo? Por un lado, creemos que sí, además hay como huecos, se ven como formas que parece que había una especie de andamio en los graneros. En el Senoia Valero es muy evidente, cuando vas, es como hay unas pequeñas oquedades en todas las paredes, y es probable que tuvieran, no sé, para que lo veas aquí, por ejemplo, claro, en Canarias ya no quedan ejemplos, pero por ejemplo, ya ustedes no ven la presentación. En Túnez, no sé si recuerdan la imagen del granero de Túnez, entonces cada silo tenía como una especie de terraza, y cuando querías acceder, ponías una escalera y subías. Ponías la escalera, sube, vas a tu silo, abres, cierras, bajas y quitas la escalera. Entonces es probable que ellos tuvieran algún tipo de estructuras para ese trabajo. Y por otro lado, yo cuando subí al primer granero de Acusa, le digo, no, nunca he pasado más miedo, subí con una persona que me dijo que subió sin cuerda. Sin cuerda. Y leyendo unos documentos del Museo Canario comentaban que la primera que subieron, un señor subió sin cuerda y que luego se amarró y lo subió al resto. En el granero de Guayadeque tuvimos que pedirle permiso al dueño del terreno. Él nos dijo que de pequeño subía todos los días a jugar allí. Entonces, una cosa es subir y otra es subir cargado, claro, algo que no se sí, como al revés, cuando tienes que recogerlo. Sí, nosotros por ejemplo lo que hicimos fue, teníamos que llevar las mochilas y con unas cuerdas. Pero bueno, lo que quiero decirte es que los aborines probablemente no tenían tanto vértigo como nosotros. Claro, a mí me recuerdan, no sé si ustedes han visto las imágenes de cuando construyen los rascacielos de Nueva York, que utilizaban a unos indígenas porque eran los únicos que no tenían vértigo. Yo creo que los aborines eran parecidos. Además hay muchas como
no, referencias a esto, el famoso paso de Silva, el puente de Silva, es porque llevaron al capitán de Silva y le entró tanto miedo subiendo por ahí que al final se quedó eso, ¿no? Que los aborígenes estaban acostumbrados. No, yo desde luego no. Cuando comentabas antes como insecticida el laurel, Sí. pones ejemplo precisamente de la zona de Gran Canaria donde no se da el laurel, ¿no? En teoría, ¿no? Claro, como que pongo ejemplos de... Dices tú que aparecen en granero. Claro, exactamente. El laurel es del norte. Claro, pero... Había trasiego también. Claro, había un trasiego. Es decir, porque una hipótesis, bueno, de repente hay un laurel por aquí creciendo y las hojas se van cayendo y las tira el viento. Pero es que precisamente es en la zona de la isla donde no crecen. Entonces es muy probable que había un trasiego. Decía, hasta hace poco, el mismo trasiego que hemos visto con las plantas medicinales. Ahora tenemos un proyecto del Cabildo sobre los usos por la memoria oral, y todo el mundo comenta eso. Pues ustedes todos sabemos la biodiversidad vegetal que hay en Gran Canaria. Pues la gente la apreciaba, y hay una planta que crece en un sitio y no en otra, y eso lo sabe la gente. Y si no iban ellos, pues mandaban a alguien que fuera allí, y lo mismo tendría que hacer esto. Y te digo, aparece en todos los sitios, y lo estamos datando y nos está dando las fechas. Entonces... Siguiendo con lo del trasiego, como ejemplo ilustrativo, la obsidiana de la aldea pues llega hasta Cuatro Puertas, en el otro extremo, o sea que había caminos y había... Eso por un lado. Y por otro, dijiste algo de pasada, que no sé si entendí mal, que los graneros eran lugares de enterramiento. Hay algunos investigadores que planteaban si eran hipogeos fenogúnicos. Sí, pero erróneamente. Erróneamente. Yo nunca he visto ningún hueso humano ahí. Lo que he visto son semillas, huesos a lo mejor de paloma, sí he visto, pero de humanos te puedo asegurar que no, que lo que ahí almacenaban eran semillas. Y eso lo hacían porque no había estudios arqueológicos, que era el gran problema, nada publicado. Entonces cualquiera podía decir lo que quisiera, no había evidencia que contrastar. Sí, dime una cosa. En el Museo Canario existe una gran cantidad de pintaderas. Las pintaderas hablábamos en principio, se ha hablado de todo, que si era para embellecerse, que si... Pero yo también he oído que en los graneros se cerraban con puertas de tea y se presentaban sellándolo con la pintadera de la familia. ¿Tú en esos estudios ellos han encontrado alguna posibilidad, alguna idea, algo que nos remita a que eso haya sido cierto? O que las pintaderas son En principio no. para embellecer. Me encantaría haber encontrado algo, pero no hay nada. Decía el otro día, por ejemplo, revisando todas las argamasas del cenobio, pues veía recuerdo una vez, uy, mira, esto parece una impronta. Era la impronta de una lapa. Eran las improntas de las lapas que habían puesto para aislarlo. Pensé que era una pintadera, pero no hay nada. Pero bueno, es muy difícil que se conserve eso, ¿no? Es muy difícil. Pero yo creo que tiene algún sentido, ¿no? Pero bueno, el tiempo irá. A ver, en la excavación de la audiencia en Temisa apareció la puerta entera del siglo, además con el cierre. Y es un cierre muy particular, que es el mismo cierre que se utiliza en todo el norte de África hoy en día. Es el mismo tipo de cierre, tienes que tener una llave, la llave es única. Es decir, cada familia tendría una llave que es la que abre ese siglo, otras llaves no podrían abrirlo. Entonces, de alguna forma ya habría una cierta definición. Lo de las pintaderas es más difícil, pero... No hay idea. Y en ningún granero que he ido yo he visto pintaderas. Eso era lo que te quería. No. Si Mira que he subido así que... Habías visto algo, te digo, lo miramos todo. Que dijera, hay una posibilidad, porque al fin y al cabo de las pintaderas no terminamos de saber. Ahora hay un estudio, por ejemplo, el chico que ha mirado las pintaderas, casi todas las pintaderas aparecen en yacimientos de habitación, en vivienda. Entonces, digamos, quizás esa relación con los graneros a lo mejor no es... Que sean como... Eso, sí. de embellecimiento sí, de las nativas. O de los nativos. Hay dos preguntas, el señor aquí y al fondo otro arquitecto. A ver, adelante. Simplemente para contestar a lo de las pintaderas, en estos momentos
investigación probando si las pintaderas son para ser positivos o negativos. Eso que se explicaba de la argamasa sería para ser un negativo. No funciona, no funciona. Lo que sí sirve es para ser un positivo, es decir, uno le pone el color y estampa y se queda sobre piel, sobre tejido vegetal y queda bien, sobre la piel humana o una piel de animal curtida. Lo que no queda bien es usarla como precinto, como sello, ¿no? Lo que vendría un poco a redundar en lo que está diciendo Jacob, de que por ahora no hay evidencia del uso de pintaderas como esos sellos de lo que se cerraban el granero. Hablaba, ¿no? Eso no quiere decir que haya que descartar por completamente eso, pero al menos la experimentación no funciona y no tenemos evidencias positivas en los graneros. Por ejemplo, en el cenobio de Valerón, en la última intervención que se hizo, apareció un fragmento de idolito, y también creo que de la época de Jiménez Sánchez hay otro idolito. En los graneros no solo se guardaban alimentos, sino que en ocasiones se guardaban otro tipo de cosas, con lo cual si hay alguna pintadera tampoco sería la prueba de que se usaran como sellos, sino que eran cosas que se almacenaban allí también, ¿no? Pues se almacenaban instrumentos de piedra, molino, hay alguna cerámica, ya digo, idolito. Era como la despensa de cada familia, parece ser. El almacén de una mudanza. Quería simplemente presentar, ella es Amelia Rodríguez, que es la directora del proyecto, y yo creo que le tenía que saberlo. Exacto. Había una pregunta, adelante. A ver. Sí. Levantando la voz, por favor. Yo la gestión del cenobio de Valerón, que hace muchos años con nuestro canal, y he tenido la suerte de pasearlo por ahí dentro mucho, y la verdad que me surgen muchas de dudas. Y claro, son dudas que a la vez tengo que exponer a los turistas, que son al final los interesados en visitar el sitio, y me gustaría exponerlas de la manera más clara. Entonces, una de las cosas que me da mucho interés, no sé, para como está yendo bastante, nos damos cuenta que hay unas cuevas, unas ubicaciones más grandes que se le consideran seguramente habitáculos donde vivían pues esos guardianes. Y aparece asociada siempre con unos pequeños silos en las paredes adjuntas que me he fijado que tienen como los bordes bastante irregulares. Entonces, es posible que esas zonas de almacenaje fuesen para temporadas cortas, al tener esas puertas, como digamos, esos marcos más irregulares que el resto de los silos. Es posible, la verdad, pero es bastante difícil de saber, ¿no? Pero bueno, en relación a esos guardianes, en el norte de África, en Marruecos, hasta hace poco, pues cada granero tenía su guardián, que era una especie de morabito, de persona pues, con respeto a la que todo el mundo le hacía caso, y esa persona estaba a la entrada del granero, controlaba el acceso, cada persona, hacia dónde iba, lo que traía y lo que se llevaba. Es decir, era como una especie de vigilante que acordado entre todos los propietarios de los silos. Y una cosa muy interesante que leía en esos trabajos es que los graneros eran un lugar de tránsito, que incluso los mercados estaban cerca de los graneros. No, pues claro, espérate, te traigo ahí, te llevo la cebada y me dejas unos cueros, o como que no era... Claro, nosotros vamos ahora al cenobio de Valerón y tú ves todas las cuevas aquellas, la piedra y quieto, parado. Y es probable que no, que cuando que hubiera un trasiego, que siempre había gente entrando al silo, saliendo, intercambiando, que era con mucha vida, por lo menos en Marruecos, que se conservaron hasta hace 60 años, era un lugar de mucha vida. No era un lugar, no nos imaginamos un lugar que vas, almacenas y te vas hasta el próximo año, sino que probablemente todos los días había trasiego ahí. ¿Una pregunta más? Adelante. Me gustaría saber, los graneros, hay algunos que son, me gustaría tener una imagen virtual de cuando uno quita la puerta, se encuentra en el granero tanto vertical como horizontal, ¿qué es lo que cuando uno quita la puerta, qué es lo que
¿Qué se ve dentro? ¿Un recipiente donde guardaban la cebada? ¿Otro recipiente donde guardaban...? Sí, a lo mejor los higos colgando del techo en una cuerda, un racimo de dátiles pegado al muro. Todos con su recipiente. Probablemente con su recipiente, quizás los higos estaban colgando de cuerdas que ellos llamaban carianas, pues de todo, porque también vemos que hay como dentro de los hilos, por ejemplo en el cenobio, que lo hablaba, hay unos hilos que tienen unos agujeros pequeñitos y todos a la misma altura. Quizás era una especie de tarima o algo para aislarlo del suelo y que no subiera la humedad, o para poner otro tipo de producto. Una cosa muy importante, nosotros tenemos el trabajo de recuperar semillas tradicionales de los campesinos y las guardamos en el jardín canario. Lo único que necesita es mantener la temperatura constante y que no haya humedad. Con esas dos técnicas conserva los granos al tiempo que quiera. Y eso lo sabían los aborígenes, entonces lo hacían así. Pensamos eso, que tú abrías el silo y no veías la piedra, estaría todo perfectamente alveado, entiendo yo, para aislarlo completamente de la humedad que podría aflorar el risco, y eso, y probablemente todo el silo lleno de cuencos, de recipientes, cerones, esteras con productos. Pensamos que probablemente almacenaban la cebada en espiga, pero tampoco podemos descartar que también la almacenaran ya limpia y a lo mejor hasta un poco de gocio, ya preparado ahí por si acaso. Tú llegaste a hablar de trilla. Sí. ¿Qué tipo? Entonces, en el yacimiento de la audiencia de Temisa, lo que estamos viendo es que se conservan las espigas de cebada y están torcidas, como si lo hubieran hecho así con la mano, que es una cosa que nos han comentado la gente mayor que hacían para las espigas. La verdad que el yacimiento ese de Temisa, la audiencia, tiene una conservación única. Es decir, estamos viendo las espigas tal como las dejaron ellos. Y hay algunas, es más, he visto que los cortes en algunos casos no son limpios, sino digo, bueno, aquí es un principiante o lo estaba haciendo con la mano, no son los cortes limpios. Y se ve que están torcidas. Entonces, a lo mejor, pues la gente nos comentaba, cuando tú quieres sacar los granos, haces así con la mano y ya está. También comentan que le daban palos. Entonces es probable. Pero está claro que no hacían trilla como con caballos, con animales, porque no tenían bestias. La que nosotros conocemos No, ahora con trillo. Con trilla, con bestias, no, bueno, tenían lo único era. Lo que dicen los primeros europeos, los cronistas, es que trillaban con palos, que se hace. Entonces yo, por ejemplo, en el sur de la isla, he asistido a trillas, la gente arrancaba la planta, sale toda la planta, restregaban las raíces para quitar la tierra, a veces cortaban la raíz para que no hubiera tierra y luego con palo la iban separando y después de paso aprovechaban la paja. Por ejemplo, eso se hacía con el centeno se utilizaba para hacer las albardas de los burros, para hacer otras materias primas, para los techos de las casas. Entonces lo que se hacían, se le daba golpes a las pilas, se quitaba el grano y luego la paja se aprovechaba. Los aborígenes están aprovechando esa paja para las argamasas que hemos visto. Por ejemplo, en la cueva pintada, lo que se dató fue un fragmento vegetal que estaba en la argamasa, en ese cemento. La argamasa es como una especie de cemento, ¿no? Para inducir las cuevas. Entonces, era una materia prima de construcción. Bueno, pues nada, solamente unas palabras antes de que nuestro coordinador de cultura del Cabildo, Larry Álvarez, cierre este acto. Solamente recordarles que el día 9 de julio, miércoles, será el siguiente charla, que se titula Resultados de la intervención arqueológica en el Museo y Parque Arqueológico de Coa Pintado. Con lo cual, me imagino que ustedes ya habrán calibrado lo interesante que puede ser. Así que le cedo la palabra a Narri para que cierre. Muchas gracias, Tomás. Reiterar la gratitud a la económica y, por supuesto, la gratitud también y sobre todo la felicitación a Jacob por el excelente trabajo que nos ha presentado en el día de hoy. Que sigan los estudios, las investigaciones, porque eso es bueno para la isla de Gran Canaria, y a ustedes les animo a seguir de cerca los resultados de los trabajos que estamos impulsando desde el Cabildo de Gran Canaria. Como gobierno de la isla creo que es lo que nos toca, y desde luego poder poner en común todo el bagaje de investigación que estamos teniendo encima de la mesa de los técnicos del Cabildo de Gran Canaria. Pues mientras nos sigan llegando datos, eso será bueno para todos, para que nos conozcamos mejor y para que también los que vienen de fuera disfruten no solo
del sol y la playa, sino también de nuestra historia, que es muy rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estaba muy interesante. Está claro que aquí me saca las deducciones agregadas. No hace oro, no hace literatura. Gracias.